El amanecer en el campo siempre llegaba con una calma engañosa. La luz dorada se deslizaba entre las hojas de los árboles, el canto de los pájaros parecía borrarse. Todas las ansiedades humanas, y Tienu creía que ese día era solo un día cualquiera. Estaba de pie en el porche, con una mano suavemente apoyada en el estómago y la otra sosteniendo su teléfono, cuya pantalla acababa de apagarse. No sabía que ese pequeño momento sería el comienzo de una serie de acontecimientos irreversibles. Truong estaba en el jardín, reparando la vieja cerca de madera. Trabajaba despacio, con atención, como si cada martillazo pudiera aferrar la paz que intentaba proteger. Desde que perdió parte de la memoria, Truong solo anhelaba una vida sencilla, un hogar, una esposa amable y su hijo nonato. Pero a veces, esa paz es tan frágil que incluso el más mínimo error puede quebrantarla. Tienu no se dio cuenta de que la breve llamada anterior, una respuesta apresurada a un desconocido que le preguntaba por su dirección, era ese pequeño error. Pensó que era solo un malentendido, como todas las llamadas no solicitadas que la gente recibe a diario. Rió entre dientes, culpándose por ser demasiado sensible, y luego guardó el teléfono en el bolsillo. Pero a lo lejos, un par de ojos lo habían memorizado todo. La tarde transcurrió en paz. Truong y Tienu prepararon la cena juntos, hablando de cosas sencillas, el nombre del niño, el pequeño jardín detrás de la casa, un futuro que no requería mucho dinero, solo la paz necesaria. Sin embargo, en el corazón de Truong, una sensación de inquietud se apoderó de él gradualmente. No sabía por qué, solo que la atmósfera a su alrededor parecía más pesada, como si algo se acercara silenciosamente. Al caer la noche, el silencio envolvió la casa. Tienu se durmió, sin darse cuenta de que su pequeño error de esa mañana había abierto sin querer la puerta al peligro. Truong, aunque no entendía del todo lo que estaba sucediendo, tuvo una fuerte premonición. Si no actuaba con rapidez, podría perder todo lo que intentaba proteger. Y eso fue solo el comienzo. La mañana siguiente no comenzó con gritos ni con malas noticias, sino con dibujos cuadoye cuentuocos. El sonido del agua hirviendo en la cocina, el aroma del arroz recién cocido y el crujido del suelo de madera bajo los pasos de Truong. Todo parecía normal, demasiado normal. A veces la vida es cruel de esa manera. Esconde el peligro detrás de la rutina más sencilla. Tío Nu despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, sino una inquietud suave, como cuando uno presiente que ha olvidado algo importante, pero no sabe qué. Se sentó lentamente en la cama, apoyando la mano en la pared fría, intentando tranquilizarse. «Será el cansancio», se dijo. El embarazo la hacía más sensible, más vulnerable a pensamientos sin forma. Durante el desayuno, Truong la observó en silencio. Notó cómo ella evitaba su mirada, cómo jugueteaba nerviosamente con la cuchara. Truong no preguntó nada. En la vida cotidiana muchas veces callamos por amor, creyendo que el silencio protege más que las palabras. Pero ese silencio, esa mañana, comenzó a levantar muros invisibles entre ellos. Al salir de casa, Truong sintió algo que no pudo explicar. Una sombra se movió al final del camino de tierra, demasiado rápida para ser un vecino, demasiado lenta para ser una ilusión. Se detuvo, miró alrededor. Nada, solo el viento agitando los árboles y un perro ladrando a lo lejos. Aún así, su corazón no se calmó. Tío Nu, por su parte, decidió ir al mercado del pueblo. Allí, entre vendedores conocidos y voces familiares, se sintió más segura. Saludó a la anciana, que siempre le regalaba una sonrisa, eligió verduras frescas, escuchó los chismes cotidianos. Sin embargo, notó algo distinto. Un hombre desconocido, de gorra baja y mirada fija, parecía aparecer una y otra vez en distintos pasillos. Cuando ella se giraba, él fingía mirar otra cosa. Intentó convencerse de que era solo paranoia. En el pueblo, la gente siempre se observa, siempre pregunta. Así es la vida diaria. Pero su corazón latía cada vez más rápido. Esa noche, Truong cerró la puerta con más cuidado de lo habitual. Revisó las ventanas, encendió una luz extra.
No sabía que estaba mal, solo sabía que algo había cambiado. Tío Nu lo miró. Quiso decirle la verdad sobre la llamada, sobre el hombre del mercado, pero el miedo le cerró la garganta. Y mientras ambos guardaban sus secretos, el peligro, paciente y silencioso, seguía acercándose. El miedo no llegó de golpe. Se deslizó lentamente, como la niebla que cubre los campos al amanecer, tan silenciosa que nadie se da cuenta hasta que ya no puede ver el camino. Aquella tarde, Tía Nu estaba sentada junto a la ventana, mirando cómo el sol caía detrás de los arrozales. La luz dorada, tan hermosa y cotidiana, contrastaba con el nudo que llevaba en el pecho. Desde que regresó del mercado, no había dejado de pensar en aquella mirada. Ya no era solo una sensación vaga, ahora tenía forma, peso, recuerdo. Recordó la llamada anónima de días atrás, una voz masculina, baja, que solo dijo una frase antes de colgar: «Cuida lo que haces». En ese momento, había fingido no darle importancia, pero ahora todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas inquietante. Trung regresó a casa más tarde de lo habitual. Su rostro mostraba cansancio, pero también algo más, una tensión difícil de ocultar. Mientras se lavaba las manos en silencio, miró su reflejo en el espejo y comprendió que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Alguien los estaba observando. No era imaginación ni coincidencia. Durante la cena, casi no hablaron. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos llenó la habitación. En muchas familias, ese silencio es común, nacido del agotamiento diario. Pero esa noche, el silencio pesaba demasiado. Trung levantó la vista y con voz suave preguntó: «¿Te pasó algo hoy?». Tía Nu apretó los labios. Quiso mentir, decir que todo estaba bien, como tantas veces hacemos para no preocupar a quienes amamos. Pero las palabras se le quebraron. «Creo que alguien me sigue», susurró finalmente. Trung sintió un frío recorrerle la espalda. Se levantó de inmediato, revisó el exterior de la casa, el camino, los alrededores. No vio a nadie. Sin embargo, el instinto le gritaba que el peligro estaba más cerca de lo que parecía. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas con fuerza. Cada ruido parecía una amenaza. Trung permaneció despierto, sentado junto a la puerta, mientras Tía Nu intentaba dormir abrazando su vientre, protegiendo al hijo que aún no había nacido. En su mente, una sola pregunta se repetía sin descanso. ¿Y si ya no había forma de escapar? Porque cuando el miedo empieza a tener nombre, deja de ser un presentimiento y se convierte en advertencia. El amanecer llegó sin traer alivio. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si presagiara que aquel día no sería uno más. Tiu Mu se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Durante unos segundos, no supo si los pasos que había escuchado pertenecían a un recuerdo de la noche o a alguien realmente acercándose a la casa. Trung ya estaba de pie. No había dormido. Desde la ventana observaba el camino de tierra que conducía al pueblo. En la vida cotidiana ese camino era símbolo de regreso, de trabajo, de encuentros simples, pero ahora se había convertido en una frontera frágil entre la seguridad y el peligro. Decidieron salir temprano, como cualquier pareja común que va al mercado por la mañana. Era la única forma de no levantar sospechas. Tiu Nu caminaba despacio, cuidando cada paso, mientras Trung permanecía ligeramente delante de ella, atento a cualquier movimiento extraño. Las conversaciones de los vecinos, los saludos habituales, el ruido de las motocicletas, todo seguía igual, y sin embargo, nada era igual. Fue entonces cuando Tiu Nu lo vio. Al otro lado de la calle, un hombre con gorra oscura fingía revisar su teléfono. No los miraba directamente, pero su presencia era demasiado persistente. El miedo, que antes era una sombra, ahora tenía rostro. Trung también lo notó. Apretó el puño, luchando contra el impulso de confrontarlo. Sabía que un error podía costarles caro. En la vida real muchas veces no gana quien grita más fuerte, sino quien sabe esperar. Al regresar a casa, el silencio se volvió insoportable. Tiu Nu rompió a llorar.
No eran lágrimas de debilidad, sino de cansancio. Cansancio de fingir normalidad, de cargar sola con el miedo. Trong la abrazó con fuerza, prometiendo protegerla, aunque en el fondo sabía que el amor, por sí solo, no siempre basta. Esa tarde tomaron una decisión difícil: pedir ayuda. No podían seguir enfrentando aquello en silencio, como tantas personas que sufren y callan, creyendo que así evitarán problemas. Trong salió para hablar con un viejo amigo del pueblo, alguien que sabía escuchar y no hacía preguntas innecesarias. Mientras esperaba, Tiu Nu se sentó en el umbral de la casa. Observó el cielo oscurecerse lentamente y comprendió algo esencial. Huir ya no era una opción. El peligro estaba allí, y solo enfrentándolo podrían proteger lo que más amaban. Porque a veces, en la vida cotidiana, el verdadero valor no consiste en correr, sino en quedarse y resistir. La noche cayó con una calma extraña, como si el mundo contuviera la respiración. Después de tantos días de tensión, ese silencio ya no era solo miedo, era una prueba. Tiu Nu se sentó junto a la ventana, observando la luz tenue de las casas vecinas. Cada destello parecía recordarle que no estaban solos, que la vida seguía su curso incluso cuando el corazón se sentía atrapado. Truong regresó tarde. Su rostro reflejaba cansancio, pero también una determinación nueva. Había hablado con la persona correcta, no con alguien poderoso, sino con alguien dispuesto a escuchar y a actuar. A veces, en la vida cotidiana, la ayuda llega de las manos más simples, de quienes conocen el valor de la justicia silenciosa. Esa misma noche, el hombre de la gorra volvió a aparecer. Esta vez no se escondía, se detuvo frente a la casa como si quisiera provocar una reacción. El miedo recorrió el cuerpo de Tiu Nu, pero ya no la paralizó. Algo había cambiado en ella. Miró a Truong y sin palabras, ambos supieron que ese momento marcaría un antes y un después. Las luces se encendieron de golpe. Voces firmes rompieron la oscuridad. El hombre intentó huir, pero no lo logró. No hubo violencia, solo verdad expuesta. Aquello que durante tanto tiempo los había acechado, finalmente quedó al descubierto. Cuando todo terminó, Tiu Nu se desplomó en una silla. Lloró, pero esta vez sin temor. Eran lágrimas de alivio, de liberación. Truong se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos como quien sostiene algo sagrado. No habían ganado una batalla heroica, pero sí algo más importante: la posibilidad de vivir sin miedo. Al amanecer, el pueblo despertó como siempre. El canto de los gallos, el aroma del café, las conversaciones matutinas, nada parecía distinto, y sin embargo, todo lo era. Para Tiu Nu y Truong, la seguridad ya no significaba ausencia de peligro, sino la certeza de no enfrentar la oscuridad solos. Comprendieron que la vida no promete tranquilidad eterna, pero sí ofrece elecciones: callar o hablar, huir o enfrentar, confiar o aislarse. Y así, entre gestos sencillos y días comunes, aprendieron que el verdadero refugio no es una casa sin amenazas, sino un corazón que se atreve a resistir y a creer, incluso después del miedo. La historia de Truong y Tiu Nu nos recuerda que el miedo no siempre llega con ruido ni violencia. A veces aparece en forma de silencio, de miradas extrañas, de una inquietud que se instala lentamente en el corazón. En la vida cotidiana, muchas personas viven situaciones similares. Sienten que algo no está bien, pero dudan en hablar. Temen preocupar a los demás o piensan que pueden soportarlo solos. Tiu Nu representa a quienes callan por amor, por protección o por inseguridad. Su silencio no nació de la debilidad, sino del deseo de no causar más dolor. Sin embargo, la historia nos enseña que guardar la verdad por demasiado tiempo puede convertirse en una carga pesada. El miedo, cuando no se comparte, crece y se vuelve más peligroso.
Trung, por su parte, nos muestra el valor de la atención y la responsabilidad. Amar no es solo proteger con fuerza, sino escuchar con el corazón. Cuando él empezó a notar los pequeños cambios, comprendió que la seguridad no depende únicamente del control, sino de la confianza mutua. En muchas familias y relaciones, los conflictos no surgen por grandes tragedias, sino por la falta de comunicación. Otra lección importante es que la justicia no siempre llega de manera espectacular. A veces se construye paso a paso, con decisiones pequeñas pero firmes. Pedir ayuda, confiar en las personas correctas, no enfrentar los problemas en soledad. La historia nos recuerda que buscar apoyo no es una señal de fracaso, sino de valentía. Finalmente, el relato nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de estar a salvo. No se trata de vivir sin amenazas, sino de saber que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. La seguridad nace cuando hay comprensión, diálogo y la decisión de enfrentar la verdad juntos. Así, la vida cotidiana, con sus rutinas simples y silencios profundos, se convierte en el escenario donde aprendemos que el amor auténtico no huye del miedo, sino que lo enfrenta con paciencia, confianza y humanidad.